Hola a todos. Voy a empezar esta mañana con una pregunta. ¿Te gustaría conocer el verdadero origen de nuestra existencia como seres humanos? Conocer y entender en verdad el propósito cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dijo Dios en el principio cuando formó todas las cosas. Desde entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí. Vamos a tratar de ver que Dios nos ayude esta mañana, porque sí necesitamos verdaderamente la guía del Espíritu Santo que nos guíe a poder comprender, aunque sea una parte mínima de lo que fue el propósito de Dios y el origen y la raíz, el verdadero estado natural del ser humano cuando Dios lo formó del polvo de la tierra. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza de Dios. Sí. La muerte en ningún momento tenía lugar en los planes de Dios cuando Dios hizo al hombre. Hay muchos que explicar en este tema, pero mi introducción a esto es que si Dios quiere vamos a mirar y analizar los pasajes en los que nos quedamos en el versículo 29 y 30 de Romanos 8. Sí. Miren, voy a mirar unos pasajes bien rapiditos, solamente versículos acerca de la vida eterna que se encuentran aquí en Mateos, en los evangelios, para poder enlazar y poder remontarnos nuestra mente a poder comprender y entender la verdadera naturaleza del ser humano sin el pecado, sin la muerte allá en el jardín de Edén. Porque todo lo que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 8, hemos mirado que todo está apuntando a vivir en una vida bajo la influencia del Espíritu. Y dice que los que son del Espíritu, los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Y todo va al origen del ser humano, sin el pecado, sin el imperio de la muerte que Satanás estableció contra la humanidad. Todo cae allá. En verdad, en la palabra esa predestinación ya la miré. Y va con el sentido de que el ser humano fue predeterminado, no predestinación. Fue predeterminado o determinado a ser a la imagen y semejanza de Dios en vida, realidad, existencia y también eternidad. Sí, en la vida eterna. Miren lo que hay unos pasajes aquí. Voy a ver cuáles nos pueden servir para reforzar el mensaje. Vamos a nuestro estudio y que el Señor sea glorificado en todo. Padre, te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo guarde en nuestras mentes, que quite todo estorbo, todo obstáculo, toda distracción, Señor, y que tú puedas, Señor, poner en nosotros, Señor, y confirmar en nosotros verdaderamente, Señor, una perspectiva correcta de tu plan divino, Señor, en el principio, Señor. Allá, Señor, donde no había muerte, donde no había pecado, donde no había, Señor, este estado de corrupción en el cual nos encontramos en este cuerpo de muerte y de pecado, Señor. Ayúdanos a entender que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque ese es el propósito para el cual tú lo mandaste. Tú mismo, Señor Jesucristo, dices, el Espíritu los guiará a toda verdad. Señor Jesús, y tú mismo declaras que tú eres la verdad. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Miren,
a la vida eterna. Creo que el concepto de lo que es la vida eterna está en el corazón de todas las personas. Pon tu mente, tú que estás mirando en este instante, pon tu mente en este sentido. Piensa en la muerte. Dentro de tu pensamiento, dentro de ti mismo, existe la idea de que un día vas a dejar de ser. Incluso en este momento existe la idea o el pensamiento o el sentir en tu vida que un día tú vas a dejar de ser. O existe en tu mente, en tu espíritu, dentro de ti, la convicción de que nunca vamos a dejar de ser. Es una incógnita la vida, pero dentro de uno sentimos, por ejemplo, mi padre murió en el 2004, me parece, ya hasta se me olvidó, pero yo no siento que él se haya ido. Yo todavía siento que él vive, que él está presente, y eso es porque nuestra vida, la verdadera naturaleza humana, está ligada a la eternidad, ¿sí? Vamos a ver estos pasajes, dice Jesús, y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateos 25:46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateos 10:17, al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice Marcos 10:30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y habla de los que son llamados al Evangelio, los que son llamados a servirle, los que son llamados a vivir en una vida, ¿verdad? Como los verdaderos hijos de Dios, a una vida bajo la ley del Espíritu. Lucas 10:25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Fíjense cómo en la mayoría de las personas está ese concepto o ese sentir de la vida eterna. Lucas 18:18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es el mismo que miramos en Mateo. Dice Jesús que si dejamos las cosas de esta vida, ¿verdad? Hay un pasaje bien duro que habla Jesucristo, que dice que el que ama a padre, a madre, a hijos e hijos, a su esposa o a su esposo, más que a él, dice, no es digno de mí. Y acá miramos, aquí hay referencias que no hay alguien que deje a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a su mujer, ¿verdad? Y que no reciba 100 veces más y después de eso la vida eterna, ¿sí? Lucas 18:18, Lucas 18:30, que dice aquí mismo, ¿verdad? Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dice Juan 5:39, Jesús mismo hablando, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 17:3 dice Jesucristo, oigan, aquí está la clave también, y esta es la vida eterna. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hechos 13:46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios,
Mas puesto que la desecháis y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Romanos 6:22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la satisfacción y como fin la vida eterna, ¿sí? La esperanza venidera. Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla, la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6:19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna nuevamente. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y no nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a nuestro estudio. Ahora sí, tenemos una base. Espero que tengamos el sentido. Miren, es necesario darle un repaso al capítulo 8 para poder interpretar correctamente el versículo 29 y 30, en el que se oye como un poquito confuso, ¿no? Nuestra perspectiva tiene que estar en el plan divino de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, en su mente, en el plan de Dios, ahora sí que en los planos que Dios tenía de hacer el hombre, incluso toda la creación, el propósito de todas las cosas que existen fue con el fin de hacer al ser humano, al hombre, a la imagen y semejanza de Dios, manifestar la vida y la existencia de Dios por medio de la vida del ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aliento de vida de nosotros mana de Dios. Dios es eterno. Eso es lo que nos conecta a la eternidad. Por eso es que dentro de nosotros no cabe la idea de que un día vamos a dejar de existir. Dentro del plan de Dios, si voy hablando muy rápido, creo que le van a tener que dar otro pasón al estudio. Dentro del plan de Dios, el hombre fue hecho para vivir eternamente en comunión con Dios. La muerte jamás estuvo en el plan de Dios. La muerte la instigó, el imperio de la muerte lo puso sobre la humanidad Satanás. Creo en el fondo de mi corazón que Satanás, desde antes, cuando Dios estaba planeando la creación, cuando Dios ya tenía todo en mente lo que iba a hacer, Satanás, creo que Dios ya lo había hecho. Sí, la existencia de Satanás ya era un hecho, de que él existía. La rebelión de Satanás fue mucho antes de la creación del ser humano, de la tierra. Los propósitos de Satanás, él quiso llegar a ser Dios, y esos fueron sus planes, y sabe que tronó su plan, sabe que falló, sabe que está vencido, ¿sí? Él quiso llegar a ser como Dios, o Dios mismo quiso sentarse en el trono de Dios, y él ya estaba tronado desde antes de que Dios hiciera al ser humano. Creo que dentro del conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque la vida emana de Dios, y creo que la vida misma de los ángeles y aún Satanás mana de Dios. No digo que Satanás es Dios, pero la vida
la vida en general, la fuente de vida de todas las cosas es Dios mismo. Entonces, creo que ya el enemigo ya estaba allá en rebelión, ya tenía una tercera parte de los ángeles a su favor. El problema es la voluntad de nosotros. Satanás tiene su propia voluntad y decidió voluntariamente rebelarse contra Dios para llegar a reinar sobre las cosas de Dios. Cuando Dios hace al hombre, le dice de un árbol, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí. El árbol de la vida estaba en el huerto. Dios no le dijo al hombre, no vayas a comer del árbol del huerto. ¿Por qué? Porque creo que conocía las artimañas de Satanás y sabía que lo iba a querer venir a seducir a desobediencia, a que desobedeciera contra Dios. ¿Sí? Para probar que la creación de Dios no era perfecta. ¿Sí? Si Dios le hubiera dicho, no comas del árbol de vida, Satanás hubiera venido y lo hubiera tentado a que desobedeciera a Dios. El mandato era a que desobedeciera, no a que comiera del fruto. Y creo que dentro del plan divino de Dios, Dios conociendo lo que Satanás iba a hacer, le permite y le dice que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Para qué? Porque ese conocimiento nos guarda para salvación. Dentro del plan de Dios, dentro del conocimiento de Dios, creo que Dios sabía lo que iba a pasar, Dios sabía las artimañas del enemigo y creo que dentro de los planes de Dios, desde allá, nos dio una salida. Porque es el conocimiento del bien y del mal lo que nos puede traer a una vida al arrepentimiento y ya es en base a nuestra voluntad, en base a nuestra decisión, si le creemos a la influencia divina de Dios que nos convicta de pecado, de nuestro mal, de las cosas que están mal, ese conocimiento está ahí, no podemos ignorarlo. Aunque no sepas la Biblia, aunque ni siquiera un versículo de memoria hayas haber leído en tu vida, dentro de ti está el conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? Es amplio este pasaje, lo que vamos a mirar. Llevamos 18 minutos, creo que voy a pararlo y voy a grabar otro para no hacerlo largo, pero les recomiendo que oren a Dios sobre todas las cosas y miren, el Espíritu mismo les va a testificar dentro de su espíritu con una paz, una convicción de que si la doctrina es verdadera o simplemente es una doctrina de un viejo chiflado aquí delante de una cámara hablándoles. Dentro del plan de Dios, Dios ya sabía, dentro del conocimiento de Dios ya sabía que Satanás se rebeló e iba a venir a querer seducir a su creación, al hombre, al ser humano, a la gloria de Dios, porque Dios lo hizo para gloria del hombre, para gloria de Dios. El ser humano fue para darle toda la gloria a Dios, porque en él se manifestó la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano. Y es lo que quiso destruir Satanás para destronar a Dios. Pero sobre todas las cosas, Dios iba adelante de él todavía. Dios, sabiendo las artimañas del enemigo, Dios no lo estorbó con un propósito. ¿Cuál propósito es? No sé, no lo entiendo. Pero cuando estemos allá, lo vamos a saber. Vamos a mirar para atrás y vamos a mirar todo el plan divino de Dios y el propósito y todo, y por qué permitió que Satanás sedujera al hombre a desobediencia. ¿Por qué permitió Dios que Satanás pusiera el imperio de la muerte sobre la humanidad? Creo que
es para probarle a Satanás que Él reina, que Él es soberano, que nada se le compara. Satanás se cree un ser tan poderoso, y lo es un ángel poderoso, pero no le llega ni a los talones a mi Dios, amén, ni a tu Dios, a tu Creador, de aquel del que emana el aliento de vida que tenemos, amén. No se le iguala, no se le iguala. Y aquí es, creo, con el fin de probarle a Satanás que, a pesar de que Satanás piensa que se salió con la suya, o pensaba, porque sabe que ya no se salió con la suya, su imperio ya fue vencido por la sangre de Cristo. Creo que dentro de eso Dios iba... Es cuestión de usar la lógica, ¿no? El sentido común de nuestra humanidad para entender esta verdad. Dios le dice: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si viene Satanás y lo sujeta a desobediencia, y ese mismo conocimiento de ese árbol, el fruto del conocimiento del bien y del mal, por causa de ese árbol, Dios sujetó a la humanidad en esperanza para vida eterna, para salvación, desde allá, desde el principio. ¿Por qué digo que Dios ya sabía los planes? ¿Qué dice la Escritura? No lo tengo aquí, pero dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dentro del plan de Dios, antes de que hiciera el ser humano, cuando conoció la rebelión de Satanás y sabía los designios del corazón de Satanás y sus planes malévolos para destruir al hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, para darle la gloria a Dios. La humanidad es para darle la gloria a Dios, y toda la creación, todas las cosas eran perfectas. Antes de todo eso, Jesucristo, en el plan de Dios, ya había sido inmolado. Dios ya había inmolado al Cordero. Jesucristo ya era. En los planes de Dios, Jesucristo ya había sido muerto y crucificado dentro del plan de Dios para rescatarnos del imperio de Satanás. Dentro del tiempo de Dios, en la eternidad de Dios, para Dios, ese tiempo, ese transcurso de tiempo, desde allá, desde antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero de Dios, dice la Escritura, ¿verdad?, que el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, Él ya fue predeterminado a que iba a morir en la cruz del Calvario. Y ahí es esa palabra de predestinar, viene desde allá, va con el sentido de que fue predeterminado a hacerlo. Jesucristo ya estaba predeterminado, aquí iba a morir en la cruz, en el año que murió, en el día que murió, en la hora que murió. El ser humano ya estaba predeterminado, y esa es nuestra palabra para el estudio de Romanos. Sí, porque ese es el sentido de la palabra, es limitar de antemano. Sí, o sea, limitar de antemano, predeterminar, determinar antes de, ¿verdad? Y predestinar. Esa palabra predestinar es también predeterminar, determinar antes de todas las cosas. O sea, el hombre ya había sido predeterminado a la eternidad. Ese es el plan de Dios. No había muerte, no había nada. ¿Sí? El Cordero de Dios ya había sido inmolado
desde antes de la fundación del mundo. Ya había sido predeterminado a que iba a morir en ese día que murió Jesucristo, para arrebatarle el imperio de la muerte a Satanás. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía qué es lo que iba a hacer Satanás. No lo estorbó. ¿Por qué? No lo sabemos. Yo creo, no está en la Biblia, pero yo creo fue para demostrarle quién está en el trono. Satanás quiso sentarse en el trono de Dios, reinar, ser Dios. ¿Con qué tentación vino y le dice a Eva? Con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. ¿Y qué le dice Eva, verdad? De todos los árboles del huerto podemos comer, pero de ese árbol, dijo Dios, no lo comerán ni lo tocarán. ¿Y qué le dice Satanás? No morirán, mas sabe Dios que si lo comen van a conocer el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Satanás sabe mismo que estamos ligados a la eternidad, que la muerte así de dejar de existir, no está ni aún para él. ¿Sabían que Satanás desea la muerte, desea dejar de existir con tal de no enfrentar la condena que le espera? Él quisiera verdaderamente disfrutar de la muerte y dejar de existir, pero no puede. ¿Por qué creen que le dice Satanás a Eva? No morirán, mas sabe Dios que el día que de ese árbol comieran, se le van a ser abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Lo mismo que Satanás quiso ser como Dios o igual a Dios. Y con el mismo engaño en su corazón, con el mismo deseo de ser igual a Dios, tienta a Eva y la seduce a desobediencia. Y desobedeció. Démosle gracias a Dios por el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si le hubiera dicho Dios, no comas del árbol de vida, Adán estuviera vivo todavía el día de hoy. Todos los que murieron en el diluvio no hubieran podido morir, toda la maldad que había en el diluvio. Este mundo fuera una cosa asquerosa en nuestra inmundicia, en nuestro pecado, porque la humanidad en realidad está destinada a la eternidad. Por eso aún Satanás mismo le dice a Eva, no morirás, o sea, no vas a dejar de existir, mas sabe Dios que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y come y entra la muerte física, la separación del aliento de vida del hombre de esta carne de pecado. Es el aliento de vida de Dios en el hombre el que se separa cuando dejamos de respirar. Voy a concluir aquí y voy a grabar otro. Les recomiendo que lo miren. Si Dios quiere, los dos van a estar disponibles, uno tras de otro, para no hacerlo largo, porque verdaderamente este tema, lo que viene aquí adelante, necesito verdaderamente casi todo el día para poder explicarlo, para verlo de una perspectiva correcta, ¿verdad? Pero sí, el hombre fue destinado para la eternidad. El Espíritu Santo en el hombre no es una novedad, ese ya era el modelo perfecto en el cual Dios lo hizo, vida, realidad y existencia, y también en santidad. Por eso dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Al Padre, el aliento de vida, la fuente de vida y de la santidad. Al Hijo, la carne humana. Y el Espíritu de santidad. Aquel Espíritu que confirmó con poder que Jesucristo era el Hijo de Dios.
el espíritu de santidad, según el espíritu de santidad que había en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a nuestra imagen. El hombre fue hecho a la imagen de Dios para reflejar, para manifestar en este mundo la existencia de Dios, para la gloria y la honra de Dios. No para otra cosa, para la gloria y la honra de Dios. Y por eso, si nuestra vida, nuestro pecado, no le da la gloria a Dios, por eso el pecado Dios lo va a juzgar con severidad. Por eso el castigo, el lago de fuego, la muerte segunda, donde no vas a dejar de ser, la vida es eterna. Pero ahí vas a estar en tu cuerpo, carne y hueso, consumiéndote en el lago de fuego, si sigues en tu vida de pecado y si no te arrepientes y recibes el perdón de pecados. La vida eterna es tuya, no vas a dejar de existir, pero lo vas a vivir en comunión con Dios por reconocer tu vida de pecado y recibir, por medio de la gracia de Dios, recibir el perdón de tus pecados por medio de la sangre de Cristo, o te vas a seguir en tu vida de pecado deshonrando a Dios con tu vida, porque la vida es de Dios, no es tuya. ¿Sí? Por eso Dios va a juzgar el pecado. Y ya lo juzgó. Toda la persona que está en su vida de pecado, que no se arrepiente, ya está destinada al lago de fuego, a la condenación. Por eso Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Por eso el plan de salvación, de salvarnos de esa condenación a la cual toda la humanidad está sujeta si decide vivir en desobediencia y no arrepentirse, no recibir el perdón de sus pecados. No hay excusa. El conocimiento de lo bueno y de lo malo está en ti. Si mueres en tus pecados, la decisión es tuya, no de Dios. Dios no te va a forzar a que lo creas. Él ya provió el perdón de pecados. Él ya mandó la influencia divina de Dios, el Espíritu Santo que te convicta de pecado, que no le quieras hacer caso a la convicción, a la culpa de tus obras que son malas delante de los ojos de Dios, es bronca tuya. Dios ya no puede hacer nada más para salvarte. No te va a dar chance porque no eras tan malo. ¿Sí? Y con esto termino. Reflexiona en tu corazón. Y este ministerio no es con ningún fin religioso. La religión no te enseña eso. La religión te dice, haz esto para que alcances el favor de Dios. Tienes que ser bueno para ir al cielo. ¿Sí? Y tus obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. La misma palabra lo declara. Y esos trapos de inmundicia son como trapos de menstruación. Trapos menstruosos. Tus buenas obras son como trapos de inmundicia. Como un trapo lleno de menstruación de una mujer que está en su periodo. Imagínense si usa el mismo trapo sin limpiarlo, sin lavarlo por un año. Ahora imagínense ese trapo por los 30, 28, 16, 18, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 años que tienes tú ya sin cambiarte ese trapo, y tus obras son como trapos de inmundicia. Si queremos venir a Dios o a la vida eterna por medio de nuestras obras, es algo asquerosísimo ante los ojos de Dios, porque estamos menospreciando la sangre de Cristo. La religión siempre te va a llevar a que hagas algo para alcanzar el perdón de Dios, cuando el plan de salvación es que reconozcas tu vida de pecado. Dios ya te perdonó. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema. Voy a parar aquí. Subo enseguida el otro video, la continuación, y entramos ya a nuestro estudio. Ya con esta perspectiva necesitan mirar este video y necesitan mirar los anteriores. Yo les recomiendo que vean toda la serie
los puse en una lista de reproducción, que pones el primero, la introducción a Romanos 8, ¿verdad? Escudriñando la palabra, y 1, 2, 3, 4 y así consecutivamente. A mí verdaderamente me ha edificado mucho este estudio. Yo sé que ha habido un cambio en mi vida, en mi fe, el Señor me ha estado ministrando hasta en sueños a través de este estudio, y toda la gloria es para Dios, porque creo en realidad que la doctrina es sana, es verdadera, y aquí no se trata de religión y de denominación. Padre bendito, gracias, Señor. Yo te ruego, Señor, que toda esta serie de estudios, Señor, que tú los confirmes en el corazón por medio de tu Espíritu Santo, trayendo la convicción, Señor, testificando si la doctrina es verdadera, Señor, o es simplemente religión, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que tú selles a aquellos que van a creer, y que estos estudios van a ser de bendición para sus vidas, Señor. Te pido, bendito Dios, por la sangre del Cordero, Señor, por la cual, Señor, tú nos has perdonado, Señor, al reconocer nuestra vida de pecado, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor. Yo te ruego que por la sangre de Cristo Jesús, Señor, tu Espíritu Santo venga y lleve, Señor, el convencimiento, Señor, a través de estos estudios a los corazones de aquellos, Señor, que tú tienes, Señor, para vida eterna. Aquellos que vas a alcanzar, aquellos a los cuales la luz del Evangelio va a resplandecer en sus vidas. La palabra está dada, Señor bendito. Ayúdalos, Señor, a que Satanás no venga y arrebate lo que se ha sembrado a través de estos estudios, para la gloria y honra tuya. Amén, amén. Nos vemos enseguida en el próximo estudio. Deja tus comentarios, por favor. Me son de bendición. Aunque casi no hay ni uno, pero bueno, me son de bendición. Bendiciones.